Damos la bienvenida al sociólogo Marco Salamea. Un debate electoral se ha dado ya en el marco de lo que indica actualmente el Código de la Democracia, el debate obligatorio para provincias y ciudades con un determinado electorado. Los debates para prefectos de la SOE se realizaron ya el día de ayer. Aquí cabe preguntarse inicialmente, sociólogo Salamea, si es que esto de los debates en términos generales son solamente un rito de la democracia o se convierten realmente en elementos decisivos para decidir el voto. Gracias, Gustavo. Bueno, creo que por el momento se quiere introducir como un ritual de la democracia. No ha habido en el Ecuador, pues, lo que sería una especie de cultura del debate, que es propio de los países que tienen una amplia cultura democrática, es decir, una población que imagina la política especialmente como un escenario de debate de ideas, de propuestas, de argumentaciones en relación a esas ideas, esas propuestas. Esto no se ha dado en el Ecuador. Se está ensayando la posibilidad precisamente de institucionalizar este ritual de los debates, quizás con la intención de establecer un mecanismo democrático para que la gente pueda usar este espacio y pueda razonar su voto y pueda orientar su elección en base a su opinión, en base a la reflexión. Sin embargo, esta buena intención choca con la cultura predominantemente clientelar y el voto predominante emocional que tiene la mayoría del electorado ecuatoriano. ¿Qué quiere decir esto en conclusión? De que la gran mayoría del electorado no va a regirse precisamente, por lo menos por ahora, por el debate para decidir su voto. Habrá un sector selectivo, reducido del electorado que efectivamente ve en el debate la posibilidad, ¿no es cierto?, de sobre esa base tratar de decidir su voto. Pero la gran mayoría o no sigue el debate, habrá que hacer efectivamente un estudio cuantitativo para ver quiénes han seguido, quiénes se han interesado por el debate y quiénes de los que han visto el debate efectivamente le ven como mecanismo decisorio para definir a favor de tal o cual candidato su voto. Por el momento creo que eso no va a ser un elemento decisivo precisamente, ¿no? El debate tiene mucho que ver también con su formato. Entrando ya en materia concreta sobre lo que se dio el día de ayer en este primer experimento, podríamos decir que fue replicado en varias ciudades y provincias del país. Es un formato en el cual se puedan, de alguna manera, evaluar características generales de la personalidad de los candidatos, de su estilo de liderazgo, de su conocimiento concreto de la materia que tendría que rendir, conocimiento de la función que va a cumplir, de las interacciones que mantiene con sus pares, de su posicionamiento en general en materia de políticas públicas. El formato del debate que ahora para prefecto y también que servirá para el debate de candidatos a la alcaldía, no es un formato que posibilita pues el desarrollo argumentado, profundo de las ideas que en relación a lo que van a hacer en la provincia o en los cantones tienen los candidatos. Darles 45 minutos o en el extremo apenas un minuto para responder a preguntas de fondo que Cuando había requieren también respuestas de hasta 15 segundos. imagínese usted, preguntas de fondo que requieren además respuestas de fondo, que no pueden hacerse en segundos o máximo en un minuto. Entonces, con ese formato, difícilmente conocer incluso la capacidad que tiene el candidato para poder efectivamente dirigir de manera eficaz la provincia o el cantón y para comprobar si eso que plantea puede ser respaldado ya en la práctica por una gestión eventual que pueda tener en el caso de que el candidato llegue a ser definitivamente autoridad de la provincia o el cantón. Básicamente lo que hacen los candidatos es aprovechar sus segundos o ese minuto para hablar de ofertas, de promesas, muchas de ellas incluso grandilocuentes, fantasmagóricas, yo diría demagógicas, que no permiten entonces interpelar los cómo van a realizar, con qué recursos, con qué cronograma, que sería importante entonces para evidenciar efectivamente la transparencia, para evidenciar también con seguridad si eso va a ser o no posible materializarlo.
Entonces, es un juego, digamos, de sobreofertismo, un juego de promesas que son típicas de estas campañas electorales. Amén de que a mí no me admira porque la política es esencialmente maquiavélica y todo vale para conquistar el poder. En el debate a la prefectura hemos escuchado incluso ofertas que no tienen que ver o tienen que ver muy poco con los roles específicos de una prefectura. Eso O es incluso, evidentemente un desconocimiento de la ley, de las regulaciones, del marco jurídico, del COTAD. sin duda, la prefectura tiene básicamente cuatro roles, hay que recordarlo. El tema de la vialidad al interior de la provincia. Punto dos, el tema de los canales de riego. Punto tres, el tema del desarrollo productivo. Y punto cuatro, también el tema de la gestión ambiental a nivel provincial. Son cuatro temas, pero muchos candidatos se salen de esos roles y ofrecen cualquier tipo de situaciones. E incluso cuando se refieren a los roles específicos, hacen ofertas más allá de las posibilidades económicas que tiene la prefectura de la SUAY, que en este caso tiene recursos económicos que llegan a 35 millones, que incluso para la propia vialidad sirve para resolver los problemas de la misma en un pequeño porcentaje. Y sin embargo, pues se atreven a poner cantidades, repito, demasiado grandilocuentes respecto a lo que podrían hacer, ¿no? Todo con el afán de mover la emocionalidad, de seducir esta parte no racional del elector y poder conquistar los votos. ¿Qué decir por otra parte en cuanto a la calidad de contenidos que se presentaron con estas limitaciones que usted ya ha señalado, en cuanto a la profundidad de los mismos, en cuanto también a los contrastes que debían haberse hecho por parte del moderador, que evidentemente tenía límites muy estrechos dentro de los cuales actuar, o por parte de los contertulios que tenían la posibilidad de plantear preguntas? Bueno, primero yo pienso que debería haber una variación del formato que permita, por ejemplo, al moderador el encarrilar para que las respuestas de los candidatos efectivamente se enmarquen dentro de lo que se está preguntando. Incluso cuando se hablaba de la interpelación de unos candidatos a otros, unos candidatos preguntaban y los candidatos aludidos con las preguntas a veces no respondían lo que se preguntaba. Entonces, más bien aprovechaban para hablar de otras ofertas, ¿no? O respondían cualquier cosa, situación que debería motivar la posibilidad de que el moderador les haga un llamado de atención y que se refieran a lo preguntado, o que se refieran a la pregunta que incluso forma parte del formato del debate entre los candidatos. Entonces fue una cosa que a veces se manejó con mucha liberalidad, repito, por parte de los candidatos y las respuestas se iban en la dirección que los candidatos creían que era conveniente, ¿no? Para ganar simpatías en los electores que estaban viendo el debate. ¿Cómo vio en términos generales, sin perjuicio de que pueda usted particularizar alguno o algunos de los candidatos, su nivel de conocimiento de competencias, de lo que es el Consejo Provincial o el gobierno provincial? Yo pienso que uno puede darse cuenta del desnivel en cuanto al conocimiento, ¿no? Y por lo tanto, en cuanto a la capacidad que tendrían en la eventualidad de que puedan llegar a dirigir, digamos, en este caso, la institución de poder político máximo de la provincia, que es el gobierno provincial y específicamente la prefectura. Eh, Habían personas que dejaban mucho que desear, que incluso terminaban mucho más antes del tiempo las respuestas, porque ya no tenían nada que decir, ¿no? Ese es un caso. Y en otro caso, pues veíamos que había esfuerzos en la reducción del tiempo por tratar de especificar de qué manera se podría concretar una oferta que ellos estaban realizando. Yo creo sin duda que los candidatos con mayor trajín en el área política, ya sea frente a la gestión pública o frente a la dirigencia política, sin haber dirigido a alguna institución pública, fueron los que demostraron de alguna manera mucho más consistencia, seguridad y solvencia en el desenvolvimiento del debate, ¿no? Tanto en el primero como en el segundo grupo. Yo me atrevería a decir incluso, Gustavo, pues en el caso del primer grupo, pues no me extrañó que personas ya que tienen mucho trajín, ¿no es cierto?, historial en la vida política, fueron los que mayor desenvolvimiento tuvieron. Quizás el caso, por ejemplo, de Cristóbal Lloret, su experiencia como asambleísta, como ex gobernador, el caso de Sebastián Ceballos, para dar dos nombres, ¿no? También una persona que hace política desde su vida de dirigente estudiantil universitario. Y en el caso del segundo grupo,
Bueno, primero, lamentable el retiro, digamos, del debate de Dora Dora Ordóñez, Ordóñez. ¿no? Quien ha sido más bien muy activa en propagandizar su nombre, su figura en redes sociales, pero que alegaba a ella que por motivos de salud, pues tenía que retirarse y se retiró. Y vimos ahí quizás en lo particular con mucho más solvencia, pues a un ducho de la política como es Marcelo Cabrera, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo con él, pero obviamente la experiencia sin duda le da esa seguridad, dos veces alcalde, dos veces prefecto. Y por otro lado, a la ex vicealcaldesa también durante dos administraciones municipales, Ruth Caldas, ¿no? Que le vimos incluso desenvolverse con cierta tranquilidad, ¿no? Y que sería un poco lo que podría yo destacar, ¿no? Ahora, Eh, los niveles de indecisión siguen sumamente altos. Le digo una pregunta personal a usted. Siendo usted un agudo y permanente observador de la política local, ¿algo le impresionó? ¿Algo descubrió en alguno o algunos de los candidatos en el marco de este debate? algo novedoso. Ujú. Bueno, quizás la única novedad es que todos los candidatos y candidatas, incluso no obstante aquellos que siempre han defendido principios y valores ideológicos, eh, se dedicaron también a plantear ofertas, quizás con contenido demagógico, muy poco realizables si consideramos la naturaleza y el presupuesto que maneja la prefectura provincial, ¿no? Entonces, porque todos están en la carrera electoral por movilizar la emocionalidad del elector y saben que si apelan a un discurso solamente basado en las tesis programáticas, en los principios ideológicos, a lo mejor eso no los va a permitir ganar adeptos para la elección. Entonces se está haciendo una cuestión muy generalizada de que más allá de las ideologías, todos los candidatos y candidatas en general apelan precisamente a un recurso que tiene como componente precisamente una alta dosis de demagogia. Podríamos decir de estos debates que peor es nada. Pues peor es cuando un candidato, y muchas veces sucede esto, por estar con ese respaldo de aparecer bien en encuestas, simplemente no da la cara porque consideran, y así lo sugieren algunos expertos, de quién va adelante no debe debatir. Sí, sí, me parece que es importante romper esa creencia, ¿no es cierto?, que solía darse en eventos electorales anteriores. Creo que es positivo sin duda la realización de estos debates, aunque reitero, pues por el momento, en el grado y en la naturaleza de la cultura política que tiene la sociedad ecuatoriana, no sirve en general para que la gran mayoría use el debate como el mecanismo decisorio de su definición por el voto. Sin embargo, poco a poco es posible que esto vaya motivando precisamente un mayor interés y permita también poner en el tapete de la opinión pública las fortalezas, pero también las vulnerabilidades y debilidades que tienen los candidatos y que a veces se tratan de aupar o de ocultar precisamente a través de la simple publicidad, muchas de ellas una publicidad política engañosa que construye imágenes falsas del candidato o la candidata, porque hay mucho de teatro y mucho de farsa a veces en las campañas que realizan las tiendas políticas, se recurre al marketing político, al mercadeo y los métodos del mercadeo introducidos en la política, y a veces precisamente de manera maquiavélica para presentar una envoltura que no corresponde a la realidad del candidato y vendernos lo que podría decirse utilizando el ajo popular, gato por liebre. Por lo menos el debate es un escenario propicio para darnos cuenta efectivamente de las características, incluso a veces hasta psicológicas y las reacciones personales. Incluso en la gesticulación uno puede estudiar al candidato, ¿no? Si está o no diciendo la verdad, si está o no solamente diciendo algo con el afán de quedar bien y cuánto aplomo y seguridad tiene realmente en lo que dice. La incidencia en los procesos de decisión, me refiero a decisión del votante, están realmente por verse, pero es preocupante el nivel de indecisión que existe en el país, reportado recientemente por Sedatos, que bordea un 55% para alcaldes en general y un 60-62% para prefectos. No me extraña esa cifra alta de indecisión a pocas semanas de la realización del evento electoral, Gustavo.
toda vez que la política ha perdido absolutamente, digamos, credibilidad en la mayoría de la sociedad nacional. Y más que la política, los políticos han perdido gran credibilidad. Incluso hay encuestas que hablan de que más del 90% no cree en los políticos. Entonces, en ese escenario la gente está dudosa, dubitativa, y no ve la política como una esperanza para resolver, en este caso, los problemas de cercanía, que son los problemas que podrían resolver precisamente los gobiernos provinciales y cantonales. Y en ese sentido hay que hacer un paréntesis también, Gustavo, ya que hablábamos un poco de la demagogia con la que actúan una buena parte de candidatos y candidatas. El tema de que algunos candidatos ofrecen resolver los problemas del empleo y la seguridad desde el gobierno provincial, y posiblemente eso lo van a decir los candidatos a la alcaldía. Pueden coadyuvar de alguna manera quizás a paliar un poco estos problemas, pero no a resolverlos, como se dice, de manera contundente, puesto que estos son temas que dependen de la política económica que la maneja el gobierno central y no precisamente los gobiernos locales. Sin embargo, pues, repito, se hace gala de esto y por eso mismo es que cuando los candidatos llegan a ser autoridad no cumplen sus promesas y eso mina mucho más, profundiza mucho más la falta de credibilidad y la apatía, el desinterés que tiene la gente en la política, lo cual es gravísimo, porque uno de los mayores problemas de la sociedad ecuatoriana es el gran analfabetismo político que existe. El creer, por ejemplo, que la política muy poco tiene que ver con lo que va a pasar con la vida familiar y particular de las personas. No, de las decisiones políticas va a depender, ¿no es cierto?, si es que va o no va a haber mayores oportunidades de mejorar las condiciones de vida de la gente, de las familias. Por ejemplo, si hablamos de la política nacional, de la política económica del gobierno, va a depender si hay o no mayores posibilidades de empleo, mayores o no posibilidades de tener condiciones adecuadas para curar la enfermedad a través de la salud pública, para educarse, para entrar a la universidad, para abandonar el país o quedarse trabajando en el Ecuador, en fin. Entonces, no hay cosa más grave que el analfabetismo político y el creer que el darle espalda a la política simplemente es lo mejor. Hay que repolitizar a la sociedad ecuatoriana, pero con los políticos que tenemos y con las campañas que se realizan, lastimosamente no se ayuda en eso. La política básicamente en este momento de buena parte de los candidatos se centra en las redes sociales, pero no para emitir mensajes donde se den cuenta de los programas, las propuestas, sino básicamente donde se establecen shows, bailes, se hacen escenificaciones, se hace teatralizaciones, donde el candidato trata de asomar como el mejor bailarín, el más jocoso, el más chistoso, casi casi una suerte, digamos, de espectacularización de la política, de tal manera que incluso eso puede resultar en algunos casos, por las exageraciones que pueden haber en este ambiente de las redes como TikTok, más bien un boomerang, porque algunos empiezan a decir, bueno, para Showman, excelente, pero estamos eligiendo autoridades y no le vemos muy serio y por lo tanto deciden darle la espalda a la posibilidad de apoyar o no a ese candidato. Vargas Llosa hablaba en un reciente libro de hace unos pocos años de la farandulización de la cultura. Estamos asistiendo a una farandulización de la política. Sin duda, y tiene un libro famoso que se llama La Sociedad del Espectáculo, ¿no? Y claro, ahí se habla de la farandulización de la vida social. Y claro, no podía ser la excepción la farandulización de la política. Entonces, casi, casi ya no hay distinción en muchos casos, obviamente, salvo excepciones, de ver a candidatos y candidatas como personajes de la farándula. Antes se criticaba de que se ponía de candidatos a gente de la farándula, pero ahora ya no hace falta traer de la televisión digamos, al mundo de la política a los faranduleros o a los que hablaban de la farándula, porque simplemente la política se convierte en una especie de farándula, ¿no? Ahora, por diversas circunstancias, Mundial de Fútbol, festividades, etcétera, una campaña que podría haber llegado hasta 45 días, conforme permite el Código de la Democracia, se redujo a menos de 30 días, de los cuales quedan aproximadamente 20, 21 días de campaña. ¿Va a poder cambiar esta campaña la percepción de los votantes? ¿Van los candidatos a poder transmitir algo de lo que realmente importa, sus programas, sus ideas, su filosofía, o vamos a llegar al 5 de febrero con con un alto nivel de indecisión, como están mostrando las cifras, y se va a decidir nuevamente en estas elecciones por imágenes, por
impresiones del momento, quizá en TikToks o en las redes sociales, es decir, por un voto emocional. Así es, reitero, Gustavo, primero es una campaña que favorece a los más conocidos. Segundo, una campaña en la que los políticos saben el escenario electoral en que se mueven, entonces no van a poner mucho énfasis en las propuestas, en los programas, o si lo hacen, básicamente van a hacer, repito, propuestas elevadas a la categoría de ofertas, muchas de ellas demagógicas para seducir y encandilar al elector. Pero sobre todo, ellos están conscientes de que están ante un público no exigente, un público electoral al cual hay como seducir especialmente a las nuevas generaciones, no sobre la base de la racionalidad, sino sobre la base, ¿no es cierto?, del baile, del show, y tratar de mostrarse el más simpático frente a ellos, de tal manera que dice, hay que tratar de ser más simpático, porque el voto es para la persona a la que el elector considere el más simpático y rechace en cambio al que no le considere muy simpático. Entonces, para eso redes como TikTok valen, ¿no? Y lo que están haciendo precisamente los candidatos. Pero además de eso, también el resto de la campaña va a estar enturbiada con lo de siempre, Gustavo, con las noticias falsas, con la campaña sucia, con las calumnias, con la denigración del adversario, para no mostrar las fortalezas propias, sino supuestamente, ¿no es cierto?, las debilidades del otro, del opositor, del contendor. Es decir, vamos a tener una campaña político-electoral donde se van a agudizar y a profundizar los vicios de la política de campañas electorales anteriores, ¿no? Entonces, en este escenario, muy poco se hace para que tengamos una política con una madurez democrática cada vez mayor. Quizás por eso mismo creo que entes de la sociedad civil y como parte de esta, los propios medios de comunicación, de hecho que van a jugar un papel cívico importante, ¿no? Para tratar de que en sus espacios se eleve el debate político y se interpele cuando se hable con los candidatos de cómo van a hacer lo que se proponen, con qué recursos, en qué plazos, etcétera, etcétera, ¿no? La elección de prefecto siempre puede ser un poco más abstracta, más lejana por el tamaño de la provincia, por lo que no se ve en cuanto a lo que pasa en los sectores rurales, en los cantones. La elección de alcalde es una elección mucho más cercana. Los temas de cercanía son más tangibles. Allí están las obras, allí está la cotidianidad de la ciudad. ¿Cómo ve usted el desarrollo de esta campaña electoral en cuanto a alcaldes? Bueno, sin duda que el mayor interés, precisamente por lo que usted señala, Gustavo, va a centrarse en la elección para alcalde de los cantones y específicamente en el caso de la provincia de las Suáips para la alcaldía de su capital, para la alcaldía de Cuenca, porque los roles que tiene una alcaldía son infinitamente superiores en número a los roles específicos muy reducidos que tiene una prefectura. Los problemas con los que tiene que bregar, frente a los cuales tiene que encontrar soluciones un gobierno cantonal son mucho mayores, ¿no? De tal suerte que de alguna forma casi un gobierno local municipal, un GAD municipal, es una especie de simulación o réplica de lo que es un gobierno central a nivel de todo un país. No es ese el caso precisamente de la prefectura. Entonces, por eso mismo es una gestión mucho más compleja, que tiene muchos más componentes y donde se hace mucho más problemática la propia gobernabilidad. Por eso suele decirse que frente a un prefecto que generalmente no se quema, no se desgasta, un alcalde sí termina bastante quemado y desgastado al final de una gestión. Y por eso mismo es casi nunca, sino por excepción, en el caso, por ejemplo, de Cuenca, el único caso fue del Coche Cordero, casi nunca ha habido una reelección inmediata de un alcalde de Cuenca que ha aspirado a la reelección. Vamos a ver si este caso se da o no, también es excepción. Entonces, la situación para la alcaldía sin duda cobra mayor interés y por lo tanto yo pienso que el debate del próximo domingo entre los candidatos a la alcaldía va a cobrar sin duda precisamente un mayor interés. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también, Gustavo, por la invitación. Un gusto siempre. Declaraciones del sociólogo Marcos Alamea, analista de la Universidad de Cuenca.